A mí me corresponde hablar un tema muy interesante, que es la parte preventiva. El control de las enfermedades infecciosas representa la estrategia o una de las estrategias principales con la finalidad de disminuir la incidencia de estas enfermedades infecciosas y sobre todo tener una mejor atención en calidad de salud. Estas estrategias o estas estrategias preventivas a nivel general mejoran, disminuyen la mortalidad y por supuesto disminuyen las enfermedades que causan problemas y reemergen después de haber sido erradicadas, como en este caso. La difteria es una enfermedad infecciosa, contagiosa, aguda y potencialmente letal, que es prevenible con vacunas. Y por supuesto, esto hace que nosotros hagamos una reflexión acerca de qué está sucediendo. Es que no pusimos vacunas a tiempo, es que verdaderamente las coberturas vacunales no son las óptimas, o que no estamos llegando a los sitios donde más se necesitan, o que los portadores están siendo los adultos por la mentalidad de que las vacunas son para niños. Esto también es importante. Los adultos también tienen que vacunarse y esto es una demostración o esta es una reflexión, acotando lo que dice el doctor Juan Félix, para nosotros recapacitar y todos inmunizarnos, especialmente si trabajamos en el área de salud. La difteria entonces se produce por el Corybacterium diphtheriae, por el Corybacterium ulcerans o el pseudotuberculosis. Ellos generalmente es una bacteria que produce toxinas y que solo el Belfanti, que es uno de los biotipos, aunque el gravis es el más frecuente, el Belfanti no produce toxina. Y esto hace que esto haga la gravedad. La que produce la enfermedad grave es el Corynebacterium, que produce la toxina. El único reservorio es el hombre de Corynebacterium y la manera o el modo de transmisión es aérea, es decir, a través del contacto cercano de una persona que tiene tos o estornuda y es una persona que es un portador asintomático en contacto de una persona que está enferma. Esta es la vía más frecuente de transmisión. Otra modalidad es por contacto, que es infrecuente, pues se describe inclusive a través de lesiones cutáneas, infecciones o contaminaciones de objetos, por la cual tenemos que tener mucho cuidado y utilizar las medidas estratégicas preventivas de acuerdo al tipo de transmisión que hay en este tipo de bacterias. Incluso se han descrito epidemias a través de la leche materna. El estado de portador asintomático es importante, especialmente porque perpetúa la difteria y en zonas endémicas, pese a que se han hecho esfuerzos mundiales y se han invertido grandes cantidades de dólares en inmunizar, persiste brotes en forma de brotes y en forma de enfermedad epidémica en algunos países del mundo y lamentablemente actual en nuestro país. En Venezuela se describe que la confirmación de un solo brote, según el Ministerio Popular para la Salud, es una alerta epidemiológica y sobre todo es un brote, la sola aparición de un caso confirmado. Esta difteria respiratoria es contagiosa 7 días antes del inicio de los síntomas, entonces tenemos que estar muy pendientes de la clínica. El diagnóstico es principalmente clínico. Los pacientes que no son tratados son infecciosos durante 2 a 3 semanas y los portadores crónicos pueden diseminar microorganismos hasta 6 meses o más después con las secreciones faríngeas. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 2 a 5 días con un intervalo de 1 a 10. Fíjense que lo importante que es esta mención que voy a acotarles. El Corynebacterium diphtheriae permanece en las superficies inanimadas de 7 días a 6 meses. Actualmente se conoce prácticamente cuánto duran en las superficies inanimadas cada uno de los microorganismos infecciosos y debido a esto podemos nosotros prever
cualquier problema hospitalario o controlar discretamente o ampliamente un brote, solo con considerar unas adecuadas medidas estratégicas de control y limpieza adecuada con productos adecuados y sobre todo cuando tenemos lo fundamental que es el conocimiento de cómo se transmiten estos microorganismos y cuánto duran en los diferentes ambientes. El Corynebacterium pseudotuberculosis se dice que se puede mantener en el ambiente de 1 a 8 días. Y esto está controversial porque otras referencias internacionales dicen que esta bacteria tiene una sobrevida corta en los ambientes. Entonces, actualmente nosotros tenemos que utilizar el recurso de las referencias bibliográficas que existen mundialmente y comparativamente hacerlo con otros microorganismos. Fíjense, por ejemplo, como con la pandemia de influenza. No sabíamos que iba a la gravedad que iba a llegar inicialmente y tuvimos que iniciar medidas de control que posteriormente, con aparición de guías específicas y con evidencia, pudimos llegar a lograr tener las pautas específicas de control de infecciones para limitar o disminuir la cantidad de casos. En este caso nos toca empezar prácticamente con una enfermedad reemergente que estaba abolida de nuestro país y prácticamente del mundo, porque muchas otras, el CDC, por ejemplo, tiene muchas publicaciones, pero habla de vacunación, porque la estrategia primordial para la erradicación es la colocación de la vacuna. No sabemos, no tenemos guías acerca de cómo controlar una enfermedad que inicialmente ya había sido erradicada. Entonces nos toca volver a comenzar. Las fuentes de infección pueden ser entonces los portadores asintomáticos, que son las personas infectadas por Corynebacterium diphtheriae en la nariz o garganta que no tienen sintomatología. Para todo esto debemos tomar entonces algunas medidas específicas de control, conocer cuáles son las medidas de precauciones estándares, ¿okay? Que son aquellas que buscan proteger al paciente, al trabajador de la salud, al familiar que puede estar en contacto con ese paciente de infección que pudiese adquirirse a través de diferentes vías durante la ejecución de algún tipo de procedimiento o alguna atención que pudiera darse médicamente o una atención al paciente. Es decir, ¿qué vamos a hacer cuando estemos enfrente de un paciente que tenga una probable enfermedad diftérica? Estas precauciones estándares se aplican en todos los pacientes, independientemente que sepamos que tiene o no un problema de tipo infeccioso. ¿Cuáles son ellas? Por supuesto, la principal estrategia de control de infecciones para erradicar cualquier enfermedad infecciosa, la higiene de las manos. El tener equipos de protección personal para disminuir el riesgo de adquirirlas a través del contacto con secreciones corporales que nos puedan contaminar de una u otra manera. La salud laboral para prevención de patógenos, especialmente transmitidos por sangre, la prevención de accidentes laborales, el manejo de los derrames y el manejo de los objetos contaminados y, no menos importante, en la limpieza y el manejo del ambiente hospitalario donde usted va a tener a ese paciente y cómo va a desechar cada uno de los productos o los equipos que utilizó él mismo. El equipo entonces de protección personal son aquellas todas barreras que son empleadas para protección personal de la piel, de mucosas, de la vía aérea, de la ropa, ¿okay? Que está basada en el riesgo y especialmente utilizada para protegernos en todas las situaciones sin saber siquiera cuál es el riesgo. Ellas son guantes, mascarillas, los anteojos o las escafandras, las batas, los delantales y los gorros. En los guías anteriores de control de infecciones, cuando hablaba de protección personal, hablaba de las botas. Las botas han pasado a ser secundarias porque se supone que las personas que trabajan en áreas estériles o áreas de alto, donde se opera los quirófanos o las unidades de cuidado intensivo, las personas tienen una vestimenta especial para estar en ese sitio. Y no es que salen de esos ambientes que tienen que estar limpios al cafetín a comerse las comidas o a tomar refrescos y vuelven a entrar con la misma ropa. Esto es un error.
Todos los equipos, así como usted está en un quirófano, tiene que tener la vestimenta adecuada y mantenerla estando en el quirófano y manteniéndose dentro de ella. Si usted tiene que salir o algo de esto, tiene que retirársela y volverse a cambiar por la ropa limpia o estéril que sea adecuado para esta edad. Entonces, el aprendizaje de una nueva forma de trabajo, que no es nueva, sino sencillamente no aplicada. Las medidas entonces no solamente son utilizadas para control y prevención, no solamente son las medidas de precaución estándar, son aquellas medidas basadas en la transmisión. Dijimos que la transmisión es aérea o por contacto. Entonces, la transmisión aérea, ¿qué es? Es aquella transmisión que se produce a través de la diseminación de gotículas o de gotitas, que son partículas pequeñas, de tamaños muy pequeños realmente, que pueden ser evaporadas o pueden estar diseminadas en el ambiente, ¿okay? O aerosolizadas, y pueden ser inhaladas directamente por el trabajador o la persona que esté en contacto directo si tiene una cercanía importante del paciente que tiene el problema infeccioso. El huésped susceptible se infecta al tener contacto con la secreción, ¿okay?, sobre la mucosa oral, nasal, al toser o estornudar. Para ello, entonces, tenemos que utilizar protección respiratoria o mascarilla, los llamados comúnmente tapabocas. El nombre correcto es protector respiratorio, porque dependiendo del tipo de infección y del tipo del microorganismo, se puede utilizar uno con un filtro de mayor protección, como las N95, o un filtro N99 cuando, por ejemplo, tenemos enfermedades cuya transmisión es altamente potencial y letal. Ellas protegen de la transmisión a través del contacto directamente con la sangre, con cosas que son expelidas a través de la boca. Deben ser descartables, tienen múltiples colores, tamaños y formas, ¿okay? Y lo importante de ella es que el filtro que tiene disminuye el paso o el contagio directamente con el microorganismo. Debe considerarse su uso, especialmente en algunos casos, y deben utilizarse, aunque no esté formalmente recomendado por el CDC, como una estrategia preventiva en caso de difteria. En el caso de influenza pasó igual. La recomendación no era inicialmente utilizar mascarilla N95 y posteriormente hubo que hacerlo primero por la mortalidad de 50% que tiene esta enfermedad especial. Y algo bien interesante es el hecho de que hay artículos que han demostrado resistencia o que han planteado una probable resistencia del Corynebacterium a la penicilina, que nos pudiera hacer pensar, o en estudios posteriores, si esto pudiera ser uno de los problemas que estamos presentando, por supuesto sin olvidar que los que han fallecido ha sido porque no han tenido una inmunización. Con respecto a la precaución respiratoria, entonces tendríamos que tener a los pacientes en una habitación privada con presión negativa, en donde haya cambios o recambios de aire de aproximadamente 6 a 12 por hora, con una descarga de aire que vaya al pasillo o al exterior, es decir, que el aire de la habitación salga al pasillo y del pasillo tenga una salida hacia el exterior. Por supuesto que esta ventilación tenga filtros HEPA. Todas las personas que vayan a entrar tienen que utilizar mascarilla N95, limitar a los pacientes que tengan este problema de tipo infeccioso, tratar de no sacarlos de esa habitación y cuando tenga que salir, utilizar mascarilla N95 para hacer algún tipo de traslado. También la protección ocular es importante porque no se escapa de llegar una microgota al ojo o a la cara, y esto pudiera hacer una situación de exposición laboral para el trabajador. Los lentes generalmente son de material neutro o policarbonato, y debe cubrir, lo más importante, la mayoría de los riesgos, la cara en general, ¿okay? Debe consultarse con los fabricantes para verdaderamente saber cuánto tiempo de uso es el que debe dársele al lente. Hay otra forma de transmisión, que es la transmisión por contacto, aunque sea menos común, pero esto nos protege de cualquier otra enfermedad infecciosa asociada a la atención de salud. Es decir, es importante saber que en difteria el contacto directo puede hacerse a través de manos,
de las secreciones corporales que pueda tener el paciente en cuestión o sencillamente a través de las gotas, como lo habíamos mencionado antes, ¿ok? Existen precauciones de contacto, como lo son la higiene de las manos, estrategia fundamental que no podemos olvidar, que aunque su cumplimiento es bajo y sea de 10 a 25%, debemos hacer hincapié para que se cumpla y podamos en algún momento hacer y cumplir la rutina básica que debe existir para la protección con higiene de manos. Utilizar el antiséptico ideal, es decir, aquel que tenga un efecto, que tenga persistencia y adicionalmente que cumpla con los requisitos de no irritante y su acción que pueda ser rápida. Algunos de ellos tienen unas u otras características, pero actualmente contamos con algunos productos que tienen ambas combinaciones. Por ejemplo, que sea persistente y que tenga una acción rápida. Esto es importante conocerlo para que en el momento que tengamos la posibilidad de decidir cuál es el producto ideal para nuestro hospital como gerentes en control de infecciones, podamos escoger el mejor o la mejor opción para nuestro hospital y no porque no hay agua o porque no tenemos algún recurso, no podamos decidir cuál es la mejor calidad de atención que debemos darle a nuestras instituciones de salud. Es decir, las condiciones que tenemos que brindarle a nuestros profesionales de la salud y a nuestros pacientes tiene que ser la mejor en todo momento, independientemente que nuestra situación hospitalaria sea mala, buena o como sea. Es importante y sobre todo saber que acá hay estudiantes, que hay condiciones especiales para la higiene de manos, no debe utilizarse tantos alhajas cuando se está en la atención de salud. No se debe tener las uñas largas ni tampoco pintárselas tantos de colores porque no podemos ver por dentro, por fuera, si están limpias o sucias y esto produce problemas a la larga por contaminación de los pacientes, ¿ok? También es importante utilizar guantes. Fíjense, cuando estamos evaluando esta boca, esta orofaringe, abriéndole y tocando nuestras manos con la saliva de un paciente que probablemente esté contaminado, tenemos que utilizar guantes especialmente para protegernos nosotros los trabajadores, porque somos los que vamos a cuidar a los pacientes y somos los que los vamos a atender en un momento determinado. Hay múltiples procedimientos para inclusive quitarse los guantes, quitarse la bata, quitarse la mascarilla en cada uno de los casos, y en el caso de difteria todo tiene que ser quitado y desechado dentro de la misma habitación, especialmente no solamente pensando en difteria, sino que también pudiéramos adquirir algún problema de tipo infeccioso o relacionado a la atención de salud y que puede estar todo involucrado. Llegamos a lo más importante, que es la prevención y la forma estratégica más eficaz para disminuir la difteria. La vacunación es la única medida de control que es eficaz. Es decir, un programa de inmunización debe alcanzar y sostener sobre todo una inmunidad superior en niños al 90% y mínimo 75% para los adolescentes. En una reciente encuesta observamos en una gráfica nacional que la cobertura vacunal en Bolívar era de 20%. Entonces, por allí podemos saber que nuestro problema fundamental en este momento es vacuna. Entonces tenemos que retomar no solamente la vacunación en el paciente pediátrico, sino también en el trabajador de la salud, en la embarazada y en todo el adulto que pueda ser susceptible y portador asintomático, para disminuir y generar, como dice las referencias de OMS, los más altos niveles de cobertura para llegar a la meta principal. Es decir, sostener altos grados de inmunidad para evitar brotes o epidemias específicamente, con importante acotación de revacunación periódica. Hay múltiples agencias, por ejemplo la ACIP, que recomienda el esquema de las vacunaciones de los trabajadores de la salud. El doctor Juan Carrizo, de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, que es el presidente de esta comisión,
hizo ayer unos tips que les recomendamos ampliamente para todos, van a ser publicados probablemente, en donde hace las acotaciones y especifica detalles muy importantes para conocer por qué la inmunización se diferencia del niño, especialmente si es en el adulto, y cómo debe hacerse en una embarazada, o cómo debe hacerse cuando el esquema es incompleto, o cómo hacer cuando el paciente se le debe hacer una inmunización rápida. Esto es importante conocerlo y referenciarles directamente al doctor para que podamos en un momento determinado utilizar el esquema apropiado de acuerdo al trabajador o al niño o al paciente que sea el susceptible. Todo esto está descrito en cada uno de los esquemas ya previamente presentado. Y es importante conocer que para el control principal, especialmente en este brote de difteria, se está utilizando igual que fue en India y como fue en el 2015 en Brasil, campañas de vacunación masiva, tanto casa por casa, en hospitales, en centros y en las escuelas. Y esto ha logrado de forma efectiva disminuir esas tasas de infección, especialmente con este problema de difteria. Cada una de estas pautas están señaladas directamente en el esquema y son importantes especialmente conocerlas, sobre todo cuando queremos dar una atención de calidad en nuestro trabajo. Y sobre todo reconocer o incentivar que la capacitación al trabajador de la salud es la clave para que estemos protegidos y de prevenir, por supuesto, cada una de las enfermedades infecciosas a través de diferentes vías. ¿Cuáles? La inmunización, la higiene de las manos, el uso de protectores respiratorios y equipo de protección personal, la capacitación de los trabajadores y, muy importante, la vigilancia epidemiológica activa.